Prefiero no decir mi nombre verdadero. No por misterio, sino porque decirlo en voz alta todavía me provoca una incomodidad física, como si al nombrarme llamara a algo que prefiere permanecer atento. Puedes llamarme Elena. Tengo poco más de 50 años y, aunque siempre he sido una mujer práctica, con los pies bien puestos sobre el suelo, hay recuerdos que no se dejan ordenar con lógica, por más que una lo intente. Descubrí este espacio casi por accidente, hace no tanto. Desde entonces, a veces te escucho mientras manejo por avenidas conocidas, mientras preparo la comida, mientras la casa está en silencio y mis hijos ya duermen. No voy a negar que hay noches en que tengo que dejar una lámpara encendida. No es miedo infantil. Es otra cosa. Es el cuerpo recordando antes que la cabeza. Nunca he visto un fantasma de frente. Nunca uno que se me aparezca con intención clara. Pero hay una etapa de mi infancia que sigue viva en mí como una herida que no sangra, pero tampoco cierra. Yo era niña cuando mi mamá se volvió a casar. Nos mudamos a la casa del papá de mis medios hermanos. Ellos eran mayores que yo. Yo los admiraba. Me parecía que sabían cosas del mundo que yo todavía no entendía. La casa estaba en una colonia tranquila, de esas donde el ruido se apaga temprano y la noche cae de golpe, sin aviso. Al principio todo parecía normal. Pero pronto empezaron los gritos. No eran berrinches. No eran pesadillas comunes. Eran alaridos de terror puro, de esos que te despiertan incluso cuando no entiendes bien qué es el miedo. Yo los escuchaba en la madrugada, atravesando los pasillos, rebotando en las paredes. A veces corrían. A veces lloraban. Una vez vi a uno de ellos paralizado en el pasillo, temblando, con la pijama mojada, incapaz de explicar lo que había visto. Decían que era María, la sangrienta. Así la llamaban. Una mujer flaca, deformada por el hambre o por algo peor, cubierta de sangre. Decían que se aparecía al pie de sus camas. Que no hablaba. Que solo miraba. Yo nunca la vi. Y quizá por eso durante años pensé que eran historias de niños, exageraciones nacidas del miedo compartido. Pero el miedo era real. Nadie dormía tranquilo en esa casa. Ni siquiera los adultos. Eso lo entendí mucho después. Con el tiempo, mi mamá se divorció otra vez. Nos fuimos. Perdí contacto con ellos. A veces me pregunto si lograron dejar atrás aquello, o si simplemente aprendieron a vivir con ello, como se aprende a vivir con una cicatriz que ya no duele, pero que sigue ahí. Los años pasaron. Crecí. Tuve hijos. Construí una vida. Y sin embargo, el sueño siempre fue un problema para mí. Desde niña. Pastillas. Rutinas. Intentos fallidos de descanso. Cuando no duermo, no descanso, me desgasto. Mi cuerpo despierta más cansado de lo que estaba antes de acostarse. Mis sueños, cuando llegan, no son confusos, son intensos, largos, agotadores, como si en lugar de dormir, caminara toda la noche. Esto que voy a contar ocurrió en enero, no hace mucho. Olvidé tomar la pastilla. Pensé que no pasaría nada. Me equivoqué. Esa noche el sueño vino a trompicones. Me despertaba una y otra vez. Me dolía el cuerpo. Y entonces soñé. Soñé que caminaba por mi propia calle. La conocía. Cada árbol, cada banqueta. Pero no podía encontrar mi casa. Caminaba y caminaba. El viento era fuerte, frío. No pasaban coches. No había nadie. La oscuridad no era total, pero tampoco permitía ver lejos.
Yo solo quería llegar. Tenía la certeza de que, si no lo hacía pronto, algo malo iba a pasar. Después de mucho buscar, la encontré. Entré. Pasé por el cuarto de mis hijos. Estaban despiertos. Sentados. Me miraban con una expresión que no he logrado olvidar. No era sorpresa. Era miedo. No dijeron nada. Yo tampoco. Seguí caminando hasta mi cuarto. Me acosté. Y ahí terminó el sueño. Desperté con el corazón acelerado y una sensación extraña, como si no hubiera regresado del todo. A la mañana siguiente no vi a mis hijos. Se van temprano a la escuela. Todo parecía normal. Pero al mediodía, mientras comíamos, uno de ellos me preguntó si había entrado a su cuarto en la madrugada. Me reí. Les dije que no. Que seguramente había sido un sueño. Nadie se rió conmigo. Se miraron entre ellos. Y entonces el menor habló. Vimos algo, mamá. Era como tú, pero no eras tú. Sentí que el aire se me iba del pecho. Dijeron que era una mujer mayor. Una versión mía, pero más vieja. Muy pálida. Completamente cubierta de sangre. Como si se hubiera bañado en ella. Dijeron que no caminaba. Que simplemente apareció frente a ellos. Que los miró en silencio. Y luego se fue directo a mi cuarto. Uno de ellos agregó algo más. Dijo que no tenía pies. Ahí, sentada frente a ellos, entendí que el miedo no siempre viene de lo desconocido. A veces viene de reconocerse en algo que no debería existir. Y en ese instante, sin poder evitarlo, el recuerdo de María, la sangrienta, volvió a mí con una claridad brutal. Y una pregunta que no me ha dejado dormir desde entonces empezó a tomar forma, lenta, pesada, imposible de ignorar. Y una pregunta que no me ha dejado dormir desde entonces empezó a tomar forma, lenta, pesada, imposible de ignorar. No surgió como una idea clara, sino como una presencia. Como si algo, desde un lugar que no pertenece al pensamiento humano, hubiera comenzado a respirar dentro de mí. No fue un qué pasó, ni siquiera un por qué. Fue peor. Fue un qué despertamos. La pregunta no llegó sola. Con ella vinieron las noches sin sueños y los amaneceres con el cuerpo cansado, como si hubiera caminado largas distancias mientras dormía. Vinieron los ruidos que no supe explicar, un crujido bajo la cama cuando todo estaba en silencio, el murmullo de un viento inexistente detrás de las paredes, el eco de pasos que se detenían justo cuando yo abría los ojos. Y vinieron también los recuerdos. Pero no como los recuerdos normales. Eran fragmentos sueltos, imágenes incompletas, escenas que parecían no haber sido vividas del todo, como si algo las hubiera arrancado antes de que pudieran fijarse en la memoria. Recuerdo sombras moviéndose donde no debería haberlas, recuerdo miradas que no eran humanas, recuerdo la sensación de estar siendo observado desde muy cerca, demasiado cerca. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio, del miedo, de la sugestión. Me repetí que la mente humana es experta en inventar monstruos cuando no entiende lo que ve. Pero había un problema con esa explicación. Mi cuerpo sabía cosas que mi mente no recordaba. Había marcas. No heridas abiertas, no golpes evidentes. Eran señales sutiles, casi respetuosas. Líneas finas en la piel,
como si dedos antiguos hubieran presionado con cuidado, dejando su firma. A veces aparecían en los brazos, otras en el pecho. Una madrugada desperté con una marca circular en la muñeca, perfectamente definida, como un sello. Y entonces ocurrió algo que terminó de romper cualquier intento de normalidad. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí claramente que no estaba solo. No escuché nada. No vi nada. Pero el aire del cuarto cambió, se volvió denso, pesado, como si el espacio mismo se hubiera encogido. Intenté moverme. No pude. No era parálisis del sueño. Lo supe porque no había miedo inmediato. Había otra cosa, algo parecido al respeto, a la advertencia. Fue entonces cuando una voz, o algo que se comportaba como una voz, habló dentro de mí. No sonó en mis oídos, no tuvo tono ni idioma claro, pero entendí cada fragmento como si siempre hubiera sabido lo que significaba. No miraste donde debías. No cerraste lo que se abrió. Ahora recuerdas, aunque no quieras. Sentí un frío profundo recorrerme el pecho, como si algo hubiera atravesado capas de carne, hueso y tiempo para tocar directamente lo que soy. Intenté gritar. Mi boca no respondió. Intenté rezar. Las palabras no llegaron. La presencia no era hostil. Eso fue lo más perturbador. No había odio en ella, ni furia, ni deseo de daño. Había antigüedad, paciencia. Una calma que solo pueden tener las cosas que no están sujetas al paso del tiempo. Antes de desaparecer, dejó una sensación clara, imposible de malinterpretar. Esto no había terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Desde esa noche, empecé a notar cambios en el mundo cotidiano. Personas que me miraban más de lo normal y luego bajaban la vista, animales que se detenían al verme pasar, como si percibieran algo que yo aún no comprendía. Los espejos comenzaron a incomodarme. No porque viera algo distinto, sino porque sentía que algo más miraba desde el otro lado. Y la pregunta volvió. Más fuerte. Más clara. No era que habíamos despertado. Era porque nos eligió a nosotros. Porque ahora lo sé, con una certeza que no deja espacio a la duda. Aquello que se abrió no busca destrucción inmediata, ni caos evidente. Busca recuerdo. Busca puertas. Busca voces humanas para volver a caminar un mundo que alguna vez fue suyo. Y yo temo haberme convertido en una de esas puertas. Si esta historia llegó hasta ti, si algo en estas palabras te hizo sentir un escalofrío, una incomodidad inexplicable o una sensación de reconocimiento que no sabes de dónde viene, tal vez no sea coincidencia. Tal vez algunas historias no se cuentan para entretener, sino para despertar lo que duerme. Porque hay verdades que no gritan. Solo susurran. Y esperan a que alguien escuche. No quise contárselo a nadie. No por miedo a que no me creyeran, sino por algo más difícil de explicar. Sentía que ponerlo en palabras lo haría más real, más cercano, como si aquello que me observaba desde la grieta entre mundos pudiera escucharme a través de otras bocas. Pero el silencio también tiene un precio. Con el paso de los días, la sensación de ser un punto fijo en un mapa invisible se volvió constante. No importaba dónde estuviera, en la calle, en un cuarto lleno de gente,
bajo el ruido cotidiano de una vida que seguía funcionando sin mí, siempre había esa impresión de fondo, como un zumbido bajo la piel, recordándome que algo había ajustado su atención sobre mi existencia. Comencé a notar pequeñas alteraciones en la realidad. Nada espectacular. Nada que pudiera señalar con el dedo y decir ahí está. Eran errores mínimos, casi elegantes. Relojes que se detenían exactamente a la misma hora cada noche. Sombras que parecían adelantarse un segundo a los cuerpos que las proyectaban. Palabras que se repetían en conversaciones distintas, dichas por personas que no se conocían entre sí. ¿Y los sueños? Los sueños dejaron de ser míos. Ya no despertaba recordando escenas confusas o imágenes sin sentido. Ahora despertaba con la sensación de haber estado en un lugar específico, caminando por senderos que no existen en ningún mapa, bajo un cielo que no obedecía a las estrellas conocidas. En esos sueños había estructuras de piedra cubiertas de símbolos antiguos, círculos grabados en el suelo, marcas que coincidían inquietantemente con las que aparecían en mi piel. En uno de esos sueños, vi un grupo de figuras humanas alrededor de una fogata apagada. No tenían rostro definido, como si la oscuridad se negara a concederles identidad. Una de ellas levantó la cabeza lentamente y, sin hablar, me transmitió una certeza absoluta. Fuiste llamado antes de nacer. Desperté empapado en sudor, con el corazón golpeándome el pecho como si intentara huir. Tardé varios minutos en recuperar el control de mi respiración. Cuando por fin me senté en la cama, vi algo que no debería haber estado ahí. Sobre el suelo, justo frente a mí, había polvo. No polvo común. Era fino, grisáceo, dispuesto formando un patrón circular. Exactamente el mismo que había visto en el sueño. No había ventanas abiertas. No había corrientes de aire. Y yo estaba solo. Ese fue el momento en que entendí que aquello ya no se limitaba al interior de mi mente. Algo estaba cruzando, dejando rastros, probando que tan lejos podía llegar sin ser descubierto. Decidí volver al lugar donde todo había comenzado. No porque creyera que encontraría respuestas claras, sino porque algo dentro de mí, una intuición antigua, ajena, insistía en que los orígenes no pueden ser ignorados sin consecuencias. El camino de regreso se sintió distinto. Más corto. Más silencioso. Como si el paisaje me reconociera. Mientras avanzaba, una sensación incómoda se apoderó de mí, la certeza de que no iba solo, aunque no hubiera nadie detrás. Cada paso parecía sincronizado con otro que no escuchaba. Cada pausa era correspondida por una quietud demasiado precisa. Al llegar, el lugar estaba intacto, y sin embargo, no lo estaba. El aire era más frío. La luz parecía evitar ciertos puntos del terreno. Y el silencio no era natural, estaba cargado, como si contuviera palabras que no se atrevían a salir. Fue entonces cuando escuché un susurro, casi imperceptible, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me heló la sangre. No venía de una dirección concreta. Venía de todas partes y de ninguna. No era tu turno, pero aceptaste mirar. El suelo vibró levemente bajo mis pies. No como un temblor, sino como un latido profundo, lento, paciente. Sentí un mareo súbito y tuve que apoyarme en una roca para no caer. En ese instante, imágenes inundaron mi mente, generaciones enteras repitiendo el mismo error, abriendo puertas sin comprender a quién invitaban a pasar, creyendo que el conocimiento puede tomarse sin pagar un precio. Y entonces lo entendí. Esto no era una maldición.
No era un castigo. Era una herencia. Una responsabilidad transmitida a través del tiempo, saltando de vida en vida, esperando a alguien que no huyera cuando comenzara a recordar. Alguien que pudiera sostener la mirada sin cerrarla ante lo incomprensible. Yo no había sido elegido al azar. Había sido preparado, sin saberlo. Cuando el mareo cedió, el lugar volvió a parecer normal. Demasiado normal. Como si todo lo ocurrido hubiera sido absorbido por la tierra misma. Me quedé ahí varios minutos, inmóvil, intentando procesar lo que acababa de experimentar. Pero antes de irme, sentí una última certeza asentarse dentro de mí, pesada e ineludible. No todos los que despiertan están destinados a cerrar la puerta. Algunos existen para vigilarla. Y desde ese día, cada vez que el mundo parece ligeramente fuera de lugar, cada vez que el silencio se vuelve demasiado atento, sé que no es paranoia. Sé que es un recordatorio. La puerta sigue ahí. Entreabierta. Esperando. Y yo. Ya no sé si soy su guardián. O su próxima ofrenda. Después de aquel regreso, el tiempo dejó de comportarse como algo confiable. No se rompió de golpe, se fue desgastando, como una cuerda vieja que empieza a deshilacharse sin que nadie note en qué momento exacto perdió su resistencia. Los días seguían teniendo mañana y noche, la gente continuaba yendo a trabajar, los relojes avanzaban, pero para mí, todo ocurría con un ligero desfase, como si yo caminara medio segundo detrás de la realidad. Había momentos en que una conversación ya había terminado antes de que yo comprendiera que había comenzado. Otras veces respondía preguntas que nadie me había hecho todavía. Al principio lo atribuí al cansancio, a la sugestión, al miedo que deja una experiencia intensa. Me aferré a explicaciones comunes como quien se agarra a un barandal en una escalera oscura. Pero el barandal no estaba fijo. Se movía conmigo. Comencé a escribirlo todo. No como un diario tradicional, sino como un registro, fechas, horas, sensaciones físicas, pensamientos que no sentía del todo míos. Había frases que aparecían completas en el papel, escritas con mi letra, pero que no recordaba haber pensado. Al releerlas, una incomodidad profunda se me instalaba en el pecho, porque esas palabras parecían saber cosas sobre mí que yo nunca había confesado. Una de ellas se repetía con insistencia. No intentes cerrar lo que no fue abierto por ti. Cada vez que la leía, algo en mi cuerpo reaccionaba. Un leve temblor en las manos. Un zumbido en los oídos. La sensación inequívoca de estar siendo observado desde un ángulo imposible, como si la mirada viniera desde adentro hacia afuera. Las noches se volvieron el terreno más peligroso. Ya no soñaba en imágenes, soñaba en estados. Sensaciones puras, presión, peso, expectativa. Había noches en las que despertaba con la convicción absoluta de que alguien había estado de pie junto a la cama, no mirándome, sino esperando. Como si mi despertar fuera una señal acordada. En una ocasión, abrí los ojos de golpe y vi la habitación exactamente como siempre, excepto por un detalle imposible: la sombra del marco de la puerta se extendía en dirección contraria a la fuente de luz. No se movía. No temblaba. Simplemente estaba ahí, obedeciendo a reglas que no eran las nuestras. No grité. No me moví. Algo dentro de mí supo que reaccionar era una invitación. Cerré los ojos lentamente y respiré hondo, como si pudiera convencer al mundo de que seguía dormido. Sentí entonces una presión en el pecho,
suave pero firme, como la palma de una mano invisible apoyándose con cuidado excesivo. No dolía. No asfixiaba. Era una prueba. Un tanteo. Una voz, no audible, pero perfectamente clara, se formó en mi mente. Aprendes rápido. La presión desapareció. Cuando abrí los ojos otra vez, todo había vuelto a la normalidad. Pero yo ya no lo estaba. A partir de ese momento, comenzaron las visitas diurnas. No entidades, no apariciones claras. Eran interrupciones. Fallos en la continuidad. Personas que se detenían a mirarme un segundo más de lo normal, con una expresión vacía, como si alguien estuviera usando sus ojos para calibrarme. Animales que se quedaban inmóviles al verme pasar, siguiendo cada uno de mis movimientos hasta que desaparecía de su campo visual. Incluso el paisaje parecía responder. El viento se levantaba de forma repentina cuando me detenía. Los sonidos se apagaban cuando me concentraba demasiado en algo. Era como si el mundo estuviera ajustando su volumen para escucharme pensar. Intenté alejarme. Cambié rutas, hábitos, horarios. Me fui a lugares donde nadie me conocía, creyendo que la distancia física podía romper un lazo que ya no era espacial. Fue inútil. Donde quiera que iba, la misma sensación regresaba: no estás huyendo, estás girando alrededor. Una noche, mientras caminaba por una calle casi vacía, ocurrió algo que terminó de romper la última barrera que me quedaba. A mitad de la cuadra, vi a un hombre caminando hacia mí. Su paso era irregular. No cojeaba, pero su ritmo estaba mal. 2 pasos cortos, uno largo. Exactamente el mismo patrón que había quedado grabado en mi memoria desde el principio. Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. A medida que se acercaba, noté que su silueta parecía ligeramente borrosa, como si no terminara de decidirse por una forma definitiva. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la cabeza y me miró. Sus ojos no reflejaban luz. No estaban vacíos. Estaban ocupados. No habló con la boca. No hizo ningún gesto extraño. Solo inclinó la cabeza, casi con respeto. Y entonces supe algo que no quería saber. Aquello que me había encontrado no era único. No era un ser aislado. Era una función. Un mecanismo antiguo que necesita testigos, guardianes, relevos. Conciencias humanas capaces de percibir las grietas sin romperse de inmediato. Personas que puedan caminar entre ritmos distintos sin desaparecer por completo. El hombre pasó junto a mí sin tocarme. Al hacerlo, sentí un frío profundo, no en la piel, sino en los recuerdos, como si algo hubiera revisado mi historia personal, seleccionando fragmentos, marcando otros para después. Cuando volteé, ya no estaba. Seguí caminando, con las piernas temblándome, sabiendo que cruzar esa calle había sido un umbral silencioso. Ya no podía fingir ignorancia. Ya no podía desear volver a la vida anterior sin aceptar lo que eso implicaba. Esa noche entendí la verdad más dura de todas. No todos los horrores buscan ser temidos. Algunos solo necesitan continuidad. Y yo estaba empezando a comprender mi lugar en esa continuidad, aunque el precio aún no se hubiera revelado por completo. Porque hay aprendizajes que no se entregan con palabras. Se entregan con tiempo. Con pérdida. Con la lenta erosión de lo que creía ser. Y la puerta.
La puerta seguía ahí, paciente, ajustando su ritmo al mío, esperando el momento exacto en que ya no pudiera distinguir si la vigilaba o si caminaba hacia ella por voluntad propia. Los días siguientes se volvieron una maraña en la que realidad y sueño se fundían, perdiendo sus límites con cada amanecer y cada anochecer. El cansancio acumulado me hacía dudar de mis sentidos, y sin embargo, la impresión de estar atrapada en un ritual invisible no me abandonaba ni un instante. Sentía el peso de esa presencia constante, que ya no solo habitaba en las sombras de la noche, sino que se filtraba en la luz del día, en los rincones cotidianos donde nada extraordinario debería suceder. Intentaba buscar razones lógicas, científicas, alguna explicación que pusiera orden a la confusión que me devoraba. Pero cuanto más investigaba, más me adentraba en un laberinto sin salida. Ni médicos, ni terapeutas, ni libros, ni amigos podían ofrecerme respuestas satisfactorias. Era como si mi experiencia fuera un idioma propio, un dialecto secreto que nadie más podía entender porque no estaba hecho para ser compartido, sino vivido en soledad. La idea de hablar con alguien que hubiera vivido algo parecido se volvió una obsesión. Escribí en foros, envié mensajes, conté fragmentos de la historia esperando que alguien reconociera ese ritmo de pasos, ese silbido entrecortado, esa figura espectral que aparecía y desaparecía en la penumbra del camino. Pero las respuestas llegaban tibias, escépticas o simplemente mudas, como si el mundo no estuviera listo para admitir que hay lugares donde el tiempo no fluye igual para todos. En ese aislamiento creciente, la conexión con mi familia se volvió un ancla que aún mantenía a flote mi cordura. Hablar con ellos era regresar a un territorio seguro, aunque la distancia física y emocional nos hubiera marcado. Les contaba lo que podía, evitando caer en detalles que quizás no entenderían o que los asustarían sin poder ayudarme. Mi padre, con su pragmatismo silencioso, insistía en que debía descansar, en que las cosas mejorarían. Pero yo sabía que el descanso se había convertido en un territorio minado, donde cada sueño podía ser una trampa y cada despertar una puerta hacia lo desconocido. Una noche, decidí enfrentar el miedo directamente. Me quedé despierta, sin apagar la luz, escuchando el silencio que parecía respirar conmigo. El aire estaba denso, como si la casa misma se sostuviera en un aliento contenido. De repente, un leve ruido, apenas perceptible, rompió la quietud, un susurro, un eco distante que crecía y menguaba con la cadencia de un latido. Me levanté con cautela, los pies descalzos sobre el suelo frío, y caminé hacia la ventana. Afuera, la noche se desplegaba como un manto de terciopelo, salpicado por el brillo tenue de las estrellas que parecían observar con indiferencia la pequeña tragedia que se desarrollaba bajo ellas. Fue entonces cuando lo vi, de nuevo, el hombre del paso irregular, cruzando el camino con ese ritmo imposible de olvidar, 2 pasos cortos, uno largo. Mi corazón se aceleró y el aliento se me cortó, pero esta vez no sentí terror puro, sino una mezcla de reconocimiento y extrañeza. Como si él fuera una sombra de mi propia historia, una parte perdida de mí que había decidido manifestarse en ese instante para obligarme a aceptar lo inevitable. Lo observé hasta que desapareció entre la maleza, dejando tras de sí un rastro frío y silencioso que parecía absorber toda la vida alrededor. Volví a la casa con la sensación de que algo dentro de mí había cambiado irrevocablemente, como si esa visión fuera una llave que había girado en una cerradura que llevaba mucho tiempo oxidada. Los días se convirtieron en semanas y la sensación de ser vigilada no disminuía. Más bien, parecía crecer en intensidad y complejidad. Las noches de insomnio se multiplicaban, los sueños se tornaban más vívidos, más reales, como si la línea entre mi cuerpo y ese otro plano fuera cada vez más delgada.
Ya no estaba segura de dónde terminaba yo y comenzaba esa presencia extraña que me seguía, que me hablaba sin palabras y que exigía ser escuchada. Busqué refugio en rituales antiguos, en palabras que mi abuela solía pronunciar cuando yo era niña, en rezos y cantos que parecían invocar una protección tenue pero tangible. Me armé de talismanes y amuletos, objetos simples pero cargados de intención, tratando de construir un escudo contra lo invisible. Nada era suficiente, pero me daban una pequeña tregua, un espacio breve donde la normalidad parecía posible. Finalmente, comprendí que no se trataba solo de resistencia, sino de aceptación. Que la única forma de atravesar ese umbral era caminar hacia él, no huir. Que debía enfrentar esa sombra que me seguía, no como un enemigo, sino como un espejo que refleja partes ocultas del alma. Y que en esa aceptación, tal vez, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. Así me preparé para el encuentro definitivo, consciente de que a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Que la noche me había llamado, que la puerta entre los mundos estaba abierta y que solo cruzándola podría recuperar mi lugar en el tiempo, en la vida, en mí misma. Porque algunas historias no terminan con un final, sino con un comienzo silencioso, profundo y eterno. Y esta es la historia que comparto con ustedes, comunidad, desde el corazón de la noche mexicana, en la voz del canal Chamán. Ahora que este testimonio ha encontrado su camino hasta tus oídos, te invito a bajar el ritmo de tu respiración y permitir que la quietud se instale en tu pecho. Que este relato, nacido de la sombra y el susurro, deje una huella silenciosa en tu alma. Si estas historias que cruzan los límites entre el tiempo y lo invisible resuenan contigo, te invito a suscribirte al canal Chamán. Aquí, cada voz se convierte en puente, cada susurro es un eco ancestral que busca ser escuchado. Comparte esta historia con aquellos que también caminan en busca de respuestas en medio de la penumbra y la luz. Que la comunidad crezca, que la palabra viaje y que juntos podamos sostener este espacio donde lo inexplicable cobra sentido. Gracias por acompañarnos en este ritual de memoria y presencia. Nos veremos en el próximo relato, donde la noche seguirá abriéndose para revelar sus secretos.